Aquí nos encontramos en la ermita de San Pedro de Zarza, una ermita del siglo XIII, y es un lugar idóneo porque tenemos al fondo la frontera. La frontera ha sido una parte de este libro, de bandoleros y contrabandistas en la Sierra de la Contienda, y la frontera es la que delimita el espacio geográfico. En un principio no había frontera, era todo un pueblo, pero a partir de la instauración de la frontera, que son actitudes militares y de nobles, que en un momento dado, tanto en Lisboa como en Madrid, deciden poner una línea, una raya, a lo cual nosotros los conocemos aquí, los que somos de esta zona, tanto española como portuguesa, es la raya. Nosotros no es la frontera, es la raya. Entonces la frontera lo que hace es dividir dos pueblos que antes eran uno y dos formas de vida diferentes. Ya son leyes diferentes, lenguas diferentes, monedas diferentes, y así desde el siglo XIII, que es cuando yo empiezo a tratar un poco el tema de los intentos de separación y eso desde el norte por parte portuguesa y de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, en fin, toda la reconquista, ya se instaura y se crean dos naciones, Portugal y España, y a lo largo de esas fronteras siempre ha habido contrabando. ¿Por qué hay contrabando? Porque hay diferencias de precio, porque en un sitio hay cosas que en el otro no hay, pero siempre ha habido una unión entre los pueblos que en épocas de epidemia, en épocas de guerra, en épocas de solidaridad, siempre han estado prestos uno a socorrerse con el otro, ¿no? Este libro, la verdad, a mí me ha costado, creo que eran 6, 7 años de investigación en archivo. La mayoría de los documentos son inéditos y muy amplios, ¿no? Porque ya en el título veis que pone bandoleiros e contrabandistas. Una cosa es bandoleiros y otra es contrabandistas. Lo que ocurre, y ahí es donde yo hice incidencia, que el bandolero más importante del siglo XVIII en España, Diego Corrientes, viene a esta zona y ve un filón económico para él, que son los caballos lusitanos. Los caballos lusitanos son los mejores caballos que hay, y de hecho si veis la escuadra de cualquier regionador, tanto de España como Portugal, tiene caballos lusitanos. ¿Por qué? Porque el caballo español es más bonito, de crines larga, cola, el caballo cartujano, pero no es de briega. Eso antes lo utilizaban mucho los regionadores para hacer paseillo y eso, pero a la hora de entrar en el ruedo con el toro, el caballo lusitano, porque tiene más nervio, tiene más rapidez, no tiene tanto eso. Entonces, este hombre lo que hace es que trafica en la frontera y le va muy bien el negocio, porque lleva caballos de aquí hacia Sevilla y ya se asienta en Barranco. Es un dato que la mayoría de la gente no lo conoce. Se asienta en Barranco, se cambia el nombre a Antonio Ramírez, regenta un mesón en Barrancos y de ahí hace sus negocios. Los negocios tuvo varios roces con los que hoy son los guardias civiles, de entonces pues tiene cierta refriega, que se crea un conflicto fuerte, incluso se nombra un comisionado, en fin, es la historia del contrabandista, que no lo he contado entero porque está aquí en el libro y ya hablaremos también específicamente un programa sobre el bandolero, y esa es la parte de bandolero. Y los contrabandistas pues han existido siempre, por eso, por lo que decía, porque las diferencias de precio. En el siglo XVIII el contrabando era de ganado. ¿Y quién contrabandeaba? Pues la gente que tenía dinero, los nobles, los ricos, los curas, y llevaban tanto ganado para allá como ganado para acá. Entonces ese era el contrabando del siglo XVI, XVII y XVIII. Luego ya a partir, cuando viene la Guerra Civil Española, las fronteras se cierran un poco porque había dos dictadores, estaba Franco aquí y Salazar allí, entonces ahí había un conflicto también, no eran amigos porque eran los dos fascistas, y entonces el pueblo de Barranco en un principio acogió a los propietarios que el gobierno republicano expulsaba de aquí, se quedaba con sus tierras, los recogió, y después, una vez que ya Franco domina la guerra, pues recoge a todos los republicanos que se iban de aquí. Pero claro, ¿qué pasaba? Pues lo que pasaba era de que Salazar no quería que se le metieran a los republicanos allí, porque entonces le iba a pasar lo que le estaba pasando a Franco, se le iban a montar allí, que después vino por naturaleza una república, y lo iban a expulsar. Pero claro, él. Entonces ahí hay unos momentos desde la frontera muy conflictivos, con la PIDE, la policía política y todo. Pero hay
A lo largo, como decía, siempre ha habido contrabando. El contrabando es fundamental. Entonces en el libro la primera parte va dedicada a la frontera, a la creación, todos los tratados, una parte más, no árida, pero hay que conocerla, porque si voy a hablar del contrabando hay que hablar de la frontera, y si no hablo de la frontera la gente se queda un poco, ¿no? Entonces el contrabando lo he puesto en el siglo XVII-XVIII y después el del café, para entendernos, el después de la guerra. El contrabando después de la guerra tiene otras matizaciones, ¿no? Aparte de ser un contrabando de miseria y de hambre, mientras que el otro era lucrativo, eran los nobles que vendían ganado para arriba, para abajo, ellos comercializaban, no le pasaba nada porque tenían un poder adquisitivo y político, tanto en un estado como en el otro, y no le pasaba nada, pero este sí porque se establece, como decía, la parte de los republicanos, entonces la frontera se refuerza por ambas partes, están los carabineros y la Guardia Civil, y por otro lado está la PIDE y la GNR, ¿no? La policía normal, ¿no? ¿Qué pasa? Cada vez que iba un contrabandista a la frontera, tanto portugueses para acá como españoles para allá, era una aventura, porque era jugarse la vida. Hemos de tener en cuenta que en los últimos años de contrabando no, pero al principio había muchas muertes. Yo tengo recogido el libro de funciones muchas muertes de tiro, porque como no le dieran la mochila te pegaba un tiro. O sea que ahí no había penalidad ninguna, ¿no? Yo siempre pongo un chaval con 18 años que viene de Jabugo, hace un contrabando aquí y le pegan un tiro ahí y ni la misma familia vino. ¿Por qué? Porque eso estaba mal visto. Porque el contrabando es ir en contra del bando. El bando decía que tú podías traerte de Portugal lo que quisieras siempre que pagaras en aduana. Pero claro, a la gente no le interesaba pagar en aduana, pues entonces no le dejaba nada del producto. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo hacían a escondidas. Iban en contra del bando. Y el que va en contra del bando hace contrabando. Y esa es la historia del contrabando. Pero además aquí en el libro, que es poco conocido también, está el poeta Miguel Hernández, que es un poeta de una categoría enorme, y después de la guerra más, porque Franco lo tenía, como era de izquierda, pues lo tenía callado, ¿no? Pero una vez ya, y él conoce a unos contrabandistas de Aroche que están en Valverde, y le dice, mira que yo quiero ir a Portugal, porque tengo que ir a Lisboa, porque he quedado con la cónsul de Chile, Graviela Mistral, para irme a México con mi familia y quitarme de España. Vale, pues bueno, pues venga. Y a Miguel Hernández llega a Aroche, se compra un bocadillo y unas alpargatas, y los contrabandistas a Aroche los llevan hasta Santa Aleixo. Bueno, hasta la frontera, donde está la cantina, donde iban a comprar café, y dice, mira, que aquel poco está allí de Santa Aleixo, ya te vas. Y entonces ahí se hace también una figura, que no la había contado porque está en el libro, y se le hace un juicio en Moura, después ya porque los portugueses, ni en el español sabe quién era Miguel Hernández, ni los portugueses, entonces no había televisión, no había radio, no había nada. Entonces, una vez que llega a Rosal, lo identifican, por otro tema que está en el libro, y ya lo cogen y a Miguel Hernández lo llevan a la cárcel y muere ya después, y ya una vez de muerto, pues es todavía más reconocido. Después hay algunas matizaciones ahí en el libro, por ejemplo el convento de la Tomina, que es un convento muy poco conocido, que está ahí en la parte, está a 7 o 8 kilómetros al interior de la frontera portuguesa, y en el cual había siempre una vinculación no solamente religiosa, de aquí va un cirio, digamos, una pequeña hermandad a esa romería o a esas festividades, y entonces ahí también vivió una familia Carrasco y eso, que acogía a los contrabandistas y hizo una labor social muy interesante, ¿no? Y después toda la historia de la mujer contrabandista, de las características del contrabando, de cómo se trataba a unas personas de aquí o de fuera, o cómo era el contrabando fluvial, ¿no? Entre Sanlúcar y el Cutín, por ejemplo, que era totalmente diferente. Esto es una frontera seca. La parte de abajo es una frontera fluvial, donde los contrabandistas se tenían que llenar unos sacos con corcho y tirarse encima del saco, y ahora tener la suerte de que ir a caer más o menos donde estaba previsto que cayera, porque las corrientes del Guadiana son como son, ¿no? Y luego aquí muchas veces, amarrados por la cintura, pues atravesaban el Chanza y el Sillo y todos estos pequeños ríos que aquí. La historia del contrabando es una historia inacabada, ¿no? Porque
es que cada vez yo he hablado con cientos de contrabandistas durante esto, ya me quedan vivos, me parece que son 2 o 3. Ahora en la presentación voy a poner un documental de diferentes. Yo he hecho varios documentales, como una con el Ministerio de Asuntos Exteriores, varios con Canal Sur, en fin, he hecho mucho, y de eso he ido cogiendo algunas noticias de los contrabandistas contando su historia, porque yo puedo contar estas historias, pero yo no las viví. Yo era un niño así, yo iba a jugar con los hijos de los guardias civiles allí al cuartel y veía como los cogían, iban esposados, le quitaban el café, pero para mí aquello era una aventura porque yo tenía 7, 8 años, 9, y era, pero la verdad que la historia del contrabando es una historia de miseria y de penuria. Con este hice una edición en castellano y yo le tengo que agradecer públicamente a la Cámara Municipal de Barranco y a la cabeza al señor presidente de la Cámara, a Emilio, que además es amigo mío, y que me dijo, mira, esto lo tengo que hacer en portugués porque la gente tiene que también, porque el contrabando era entre España y Portugal y había contrabandistas de dos partes. Además, gracias a este contrabando nosotros aquí en esta zona no se pasó hambre porque había para comer y para negociar, y allí igual, ¿no? Porque Portugal también estaba en unas penalidades enormes, ¿no? Entonces es una historia conjunta que después con el Tratado de Schengen, pues se quitan las fronteras, pero siempre nos queda la duda, lo que estamos investigando siempre en estos temas, de que la frontera sigue cerrada. Los españoles van allí a comer bacalao, no hay, por ejemplo, interrelaciones a nivel institucional, las cámaras y los ayuntamientos apenas se conocen, no hay relaciones a nivel educativo, los colegios y los institutos ni saben dónde están, no hay, yo me acuerdo las primeras veces que yo fui a Portugal fue a jugar al fútbol, a jugar al fútbol, y tenía mis amigos, y esos fueron mis primeros amigos allí en Portugal, porque jugamos al fútbol, y nos gustaba, y todos los veranos hacíamos, pero a nivel particular, y entonces ahora ya, con la cantidad de Messi y de Ronaldo, y eso, no hay una interrelación deportiva tampoco, y es una pena porque de esos montes que vemos ahí al fondo, hacia atrás está Portugal. O sea, que no estamos hablando que hay que pasar tantos kilómetros, y hay sitios como Barranco y Encinasola que están pegados, Rosal y Serpa bueno, Amaraleya y todas estas partes están todas aquí cerca, ¿no? Y lo que queremos es poner en valor la figura del contrabando, la historia de la raya, como se sabe, y que este sea el primer paso a otros siguientes proyectos, ¿no? Que hay muchos y que se pueden hacer, ¿no? La presentación de este libro, la primera presentación, ya están algunas cerradas, es el martes 18 en Barranco. Vamos a presentar el libro y con un documental y explicando todo el tema. Bueno, y después ahí en la casa de Olalentejo en Lisboa, en Badajoz, en Elba, en fin, hay una serie de presentaciones, porque claro, hay que divulgarlo. Si nosotros el libro lo metemos en un cajón, pues no merece la pena ni de escribirlo, pero lo importante es que tomemos conciencia de lo que es la convivencia entre dos pueblos hermanos, porque somos hermanos. De hecho, yo en mi árbol genealógico tengo 6 ascendientes portugueses, y mi madre era de Valencia, o sea, descendiente de Valencia, con lo cual el 50% de estas yo tengo 6. ¿Cuánto tendrán los que están detrás de la cámara ahora? Pues mucho, y no los conocéis, y son otras historias, ¿no? Y es lo que queremos potenciar, ¿no? A través de organizaciones como esta Asociación Hispanolusa que se está creando, los ayuntamientos, que hay gente joven que parece que tiene más fuerza, y los 4 viejos que quedamos todavía por aquí, pues contar nuestra experiencia. Y eso, lo único que me queda es invitaros que vayáis a esta, y ya iré poniendo algunas en las redes sociales y eso, algunas presentaciones, porque me están preguntando. Ya sabe que el que pueda, pues el martes 18 pues está en Barranco, en el Miradouro, en un salón, en el Miradouro, el restaurante Miradouro, en un salón que tiene grande, pues allí estaremos un grupo de personas que hablaremos de estos temas.